Londres, abril de 1817. El aire dentro del club de caballeros Whites estaba denso por el humo del tabaco y el hedor particular del privilegio masculino, esa mezcla de brandy, sudor y la crueldad casual de hombres que nunca habían conocido las consecuencias. Beatrice Thornhill estaba de pie en el nicho sombrío cerca de la sala de cartas. Su corazón martilleaba contra sus costillas con tal fuerza que temía que pudiera delatar su presencia. El abrigo prestado colgaba holgado sobre su esbelta figura, el sombrero calado sobre unos rasgos que había oscurecido con ceniza, y sin embargo se sentía expuesta, como si cada hombre en ese santuario sagrado del dominio masculino pudiera ver a través de su disfraz a la mujer desesperada que había debajo. Había venido por George, su hermano, su tonto. Imprudente y amado hermano que había prometido que esta sería la última vez, que había jurado sobre la tumba de su madre que nunca más tocaría una carta ni lanzaría un dado. A través de la puerta podía verlo ahora, desplomado en una silla como una marioneta con los hilos cortados, su rostro del color del papel viejo. Frente a él se sentaba Lord Richard Carstairs, un hombre cuya reputación lo precedía como el olor a podredumbre, su sonrisa amplia y fría mientras examinaba los restos de la fortuna de George con evidente satisfacción. Beatrice se acercó, lo suficiente para oír la voz de Carstairs, suave como aceite sobre el agua. «La finca», decía. «La misma mansión Thornhill. George la había apostado y perdido. Su última propiedad, el último hilo que los conectaba con la respetabilidad. Desaparecido en una sola y desastrosa mano de 20 ton. La habitación se inclinó, y Beatrice se aferró al marco de la puerta. Entonces Carstairs levantó la vista y sus ojos la encontraron en las sombras, y ella supo con absoluta certeza que su disfraz nunca lo había engañado. La había estado esperando. «Venga, señorita Thornhill», dijo él, su voz cortando el murmullo del club. «Discutamos los términos». Ella avanzó porque no había nada más que hacer, porque la ruina de George era también la suya, porque una mujer de 28 años sin fortuna y con un apellido ya manchado por el escándalo no tenía más opciones que las que ofrecían hombres como este. Carstairs señaló la silla a su lado, y ella se sentó, sintiendo los ojos de los otros hombres apartarse con vergüenza o excitación. «Hay un combate de boxeo en 10 días», dijo Carstairs, reclinándose con el aire satisfecho de un gato ante la crema. «Lucha el duque de Westmont. Quizás haya oído hablar de él». Lo había oído. Todo el mundo lo había oído. Alexander Pembroke, duque de Westmont, que había adoptado el vulgar deporte del pugilismo con una dedicación antinatural, que nunca había perdido un combate, cuya destreza física solo era igualada por su distanciamiento social. Carstairs continuó. «Propongo una apuesta, señorita Thornhill. Si el duque pierde, la deuda de su hermano queda perdonada, la finca de vuelta. Si el duque gana, sin embargo, usted vendrá a mí, como mi amante, por el tiempo que desee tenerla». Las palabras flotaron en el aire como veneno. Beatrice miró a su hermano, lo vio levantar la cabeza, vio el horror amanecer en su rostro demasiado tarde, siempre demasiado tarde. Pensó en la reputación del duque. Invicto, imparable. Pensó en la casa vacía que los esperaba, en los acreedores rodeándolos como lobos. Pensó en la palabra amante y en lo que significaba, la ruina que prometía, y porque estaba desesperada, porque estaba acorralada, porque en ese momento no podía ver otro camino, Beatrice Thornhill se oyó a sí misma decir: «Acepto». El amanecer llegó frío y pálido sobre Londres, tocando las ventanas del establecimiento de entrenamiento privado del duque de Westmont con dedos de fina luz plateada, y Alexander Pembroke ya estaba despierto, ya vestido con los sencillos pantalones de lona y la camisa de lino que constituían su uniforme en este espacio donde los títulos no significaban nada y solo la fuerza, la habilidad
y la disciplina tenían valor. Llevaba horas despierto, a decir verdad, siendo el sueño un lujo que había sacrificado hacía mucho tiempo a las rigurosas exigencias que se imponía a sí mismo, exigencias que transformaban su cuerpo en algo más duro que la blandura aristocrática que se esperaba de su posición. El gimnasio ocupaba la cochera reconvertida detrás de su residencia de Londres, un espacio que había reclamado para sí 5 años antes tras regresar del continente, después del compromiso roto, después de la desilusión que llegó con la comprensión de que la sociedad valoraba la apariencia por encima de la sustancia, la riqueza por encima del carácter, y que un hombre podía estar rodeado de cientos en cada baile y velada y aún así encontrarse completamente solo. Aquí, en este reino de sudor e impacto, de respiración mesurada y violencia controlada, encontraba algo parecido a la paz, o al menos un respiro temporal del sofocante peso de la responsabilidad ducal. Su entrenador, John Hartley, un excampeón que había ascendido desde los rings de nudillos desnudos del East End a la respetabilidad a través de la habilidad y el salvajismo, ya estaba esperando, su rostro curtido impasible mientras observaba a Alexander vendarse las manos con metódica precisión. «El combate está atrayendo una atención inusual», dijo Hartley sin preámbulos, su voz áspera como la grava. «Grandes apuestas de círculos que normalmente no se interesan por el pugilismo». Alexander no dijo nada, continuando el familiar ritual de preparación, sintiendo las tiras de lino apretarse sobre sus nudillos, el ligero ceder y tirar que protegería hueso y tendón cuando el puño se encontrara con la carne. Sentía desprecio por la cultura del juego que rodeaba al deporte, por los hombres disolutos que veían en la violencia solo una oportunidad de beneficio, que apostarían fortunas al sufrimiento de otros sin un solo pensamiento de honor o consecuencia. Lord Carstairs ha apostado una suma particularmente grande a su victoria, continuó Hartley, observándolo con la aguda evaluación de un hombre que se había ganado la vida leyendo a sus oponentes. Interesante elección, dado que el hombre nunca antes ha mostrado interés por el deporte. Alexander levantó la vista entonces, sus pálidos ojos azules, fríos y firmes. Carstairs. Solo el nombre le dejaba un sabor a cobre en la boca. Conocía al hombre de reputación. Lo conocía como se conoce a una especie de serpiente venenosa, por el rastro de destrucción que dejaba a su paso. ¿Qué está en juego?, preguntó Alexander en voz baja. Hartley se encogió de hombros, pero había algo de inquietud en su expresión. El rumor habla de propiedades, de apuestas personales más allá del mero dinero. La alta sociedad ha hecho un espectáculo de ello. Alexander volvió a vendarse las manos, pero algo había cambiado en el aire a su alrededor, algún presentimiento de complicación. Pensó en su propio pasado, en Eleanor, su hermana menor, muerta hacía 3 años, que había sido comprometida por un hombre como ese, rechazada por la sociedad, llevada a la desesperación y finalmente al puente desde el que se había arrojado al Támesis en una noche de noviembre mientras él estaba en el extranjero, inconsciente, incapaz de protegerla como un hermano mayor debería. Había aprendido entonces que el elegante mundo de la alta sociedad ocultaba podredumbre bajo su brillante superficie, que el honor era una palabra pronunciada a menudo y practicada raramente, y que las mujeres eran las víctimas perpetuas de un sistema diseñado por hombres para el beneficio de los hombres. Había regresado a Inglaterra cambiado, más duro, y había adoptado el pugilismo no solo por deporte, sino como una forma de penitencia, una manera de castigar al cuerpo que no había estado presente cuando más se necesitaba. «Ganará», dijo Hartley, una afirmación, no una pregunta. Alexander flexionó sus manos vendadas, sintió la familiar disposición instalarse en sus músculos, la fría claridad que precedía al combate. «Sí», dijo simplemente, «ganaré».
El salón de tarde de Lady Margaret Sinclair ocupaba el primer piso de su residencia de Mayfair, una serie de habitaciones interconectadas decoradas en tonos crema y oro, donde la luz caía suave a través de cortinas de gasa y el aire transportaba el aroma de rosas de invernadero. Y fue aquí donde Beatrice se encontró 3 días después de aquella noche catastrófica en White's, moviéndose entre los invitados reunidos con una compostura que le costaba cada onza de fuerza que poseía. La habitual reunión de mujeres llenaba el espacio con sus sedas susurrantes y conversaciones cuidadosas, matronas y debutantes, y aquellas como la propia Beatriz que ocupaban ese territorio incierto entre la juventud y la soltería confirmada. Y había venido porque Lady Margaret había enviado una invitación directa y porque permanecer sola en las pequeñas habitaciones alquiladas que compartía con George la habría llevado a la locura con el peso de lo que había hecho, de lo que había accedido a convertirse. Aceptó té de un sirviente y se situó cerca de las ventanas donde podía observar sin participar plenamente, pero su atención se enganchó de inmediato en una conversación que tenía lugar cerca del pianoforte, donde 3 mujeres más jóvenes se habían agrupado con la energía particular de quienes comparten un delicioso escándalo. «El duque de Westmont», decía una, su voz impostada para llegar justo lo suficientemente lejos. «Dicen que entrena como un púgil común, que realmente se ha ensangrentado las manos en el ring». Otra respondió con fingida sorpresa. «Mi hermano asistió a uno de sus combates y dijo que el duque muestra un salvajismo bastante reñido con su posición, que lucha como si lo persiguieran demonios». La tercera se inclinó, su expresión ávida. Lord Haversham intentó entablar conversación con él en el baile de los Rothschild la temporada pasada y recibió una recepción tan fría que juró no volver a acercarse al hombre nunca más. Dicen que al duque no le interesa la sociedad, ni el matrimonio, ni nada más allá de su brutal deporte. Beatriz se sintió algo frío instalarse en su pecho mientras escuchaba, comprendiendo con cada palabra la imposibilidad de lo que tenía ante sí. Este era el hombre de cuya derrota dependía todo su futuro, un hombre descrito en tonos de asombro y miedo, invicto, insociable, dedicado a la violencia con una intensidad que asustaba incluso a sus pares. Dejó su taza de té con una mano que temblaba solo ligeramente y encontró a Lady Margaret observándola desde el otro lado de la habitación con una expresión de preocupación que amenazaba con deshacer lo que quedaba de su compostura. En cuestión de momentos, la mujer mayor había cruzado a su lado y la había tomado del brazo con suave firmeza, dirigiéndola hacia un pequeño salón que se abría desde la sala principal. La puerta se cerró detrás de ellas con un suave clic que pareció imposiblemente fuerte en el repentino silencio, y Lady Margaret se volvió para mirarla con unos ojos que la conocían desde la infancia, que habían observado el declive de su familia con simpatía, pero sin el poder de evitarlo. «Querida, ¿qué ha sucedido?», dijo Lady Margaret. No preguntó, su voz baja y urgente. «Parece que no has dormido en días». Y así Beatriz, porque ya no podía soportar el peso sola, porque Lady Margaret era quizás la única persona que quedaba en Londres que podría ayudar sin juzgar, se lo contó todo, las palabras saliendo a borbotones en un torrente que la dejó sin aliento y temblando, la deuda de juego y Carstairs, y la terrible apuesta y el combate de boxeo que ahora estaba a solo 7 días de distancia. Lady Margaret escuchó en un silencio que se profundizaba con cada revelación, su rostro palideciendo, una mano elevándose para presionar contra su garganta, y cuando Beatriz finalmente guardó silencio, la mujer mayor permaneció inmóvil por un largo momento antes de hablar. «Debemos dirigirnos al duque directamente», dijo, su voz firme a pesar del shock evidente en su expresión. La dirección que Lady Margaret le proporcionó llevó a Beatriz a través de calles por las que normalmente no se aventuraría sola, barrios donde el comercio y el trabajo prevalecían sobre la elegancia,
donde los edificios se agazapaban bajos y prácticos contra el cielo gris de la mañana, y se ajustó la capa más ceñidamente a su alrededor al acercarse a la cochera reconvertida detrás de la residencia del duque, sintiendo su corazón martillear contra sus costillas con una fuerza que rivalizaba con los sonidos que emergían del interior. Sonidos de impacto y esfuerzo, y voces masculinas gritando ánimo o instrucciones. Había dejado a Lady Margaret esperando en el carruaje a 2 calles de distancia, insistiendo en este acercamiento sola. Sabiendo que su causa era lo suficientemente desesperada, sin parecer que requería una chaperona, para lo que ya era un recado escandaloso, y ahora, mientras estaba de pie ante la entrada lateral, sintió todo el peso de lo que estaba intentando, la audacia de una mujer entrando en un espacio dedicado a la violencia y la competición masculina. La puerta se abrió a su tentativo golpe, y un joven en mangas de camisa la miró con sorpresa no disimulada, antes de que ella preguntara con una voz más firme de lo que se sentía si podía observar el entrenamiento, y algo en su porte debió convencerlo, porque se hizo a un lado con evidente renuencia y le indicó que entrara en el oscuro interior. El espacio se abrió ante ella, como la visión de alguna arena antigua, todo madera tosca y vigas expuestas, y la luz cayendo en haces polvorientos a través de altas ventanas, y el olor la golpeó de inmediato, cuero y sudor, y algo más que no pudo nombrar pero que reconoció como el aroma de cuerpos llevados al límite. Quizás una docena de hombres ocupaban el espacio, algunos trabajando en sacos pesados, suspendidos de cadenas, otros enzarzados en agarres o ejercicios de juego de pies, pero su atención se fijó inmediatamente en la plataforma elevada en el centro donde 2 hombres se rodeaban con cuidadosa intensidad. E incluso antes de reconocer al duque de Westmont, sintió la autoridad de su presencia, la forma en que los otros hombres seguían sus movimientos con un respeto que rayaba en la reverencia. Llevaba solo pantalones de lona y una fina camisa oscurecida por la transpiración, sus manos vendadas con tiras de tela, y mientras observaba, se movía con una precisión y un poder que le quitaban el aliento, cada golpe controlado pero devastador, cada movimiento defensivo económico y certero. Su oponente, un hombre más grande con la constitución de un púgil profesional, no parecía poder penetrar su guardia, y Beatrice se encontró simultáneamente fascinada y horrorizada por la violencia casual, la forma en que la carne se encontraba con la carne con sonidos que la hacían estremecerse. Este era el hombre del que dependía todo su futuro, y al verlo desmantelar a su oponente con metódica eficiencia, sintió que su última y frágil esperanza se desmoronaba, porque simplemente no había posibilidad de que un hombre así pudiera perder. Ninguna probabilidad de que tropezara o fallara, cuando cada movimiento hablaba de un dominio absoluto. El combate terminó con el duque lanzando una combinación de golpes que hizo tambalear a su oponente, y mientras los otros hombres gritaban su aprecio, ella permaneció inmóvil cerca de la pared, de repente consciente de cuán completamente no pertenecía a ese espacio, cuán completamente había salido de los límites del comportamiento femenino aceptable. Y entonces el duque se giró, sus pálidos ojos recorriendo la sala en evaluación, y su mirada la encontró a través del espacio abarrotado. La sostuvo con una intensidad que la hizo sentir desnuda a pesar de estar completamente vestida, y por un largo momento ninguno se movió, atrapados en ese primer reconocimiento eléctrico. El momento en que 2 almas se perciben a través de la distancia que separa a todos los seres humanos y saben, sin entender cómo ni por qué, que sus destinos acaban de entrelazarse irrevocablemente. Alexander Pembroke cruzó el suelo de entrenamiento con la misma economía de movimiento que aplicaba a todo, aún respirando con dificultad por el esfuerzo, pero con una expresión que no revelaba nada. Y Beatrice sintió que se le apretaba la garganta mientras él se acercaba, mientras el espacio entre ellos disminuía, y podía ver los detalles que la distancia había oscurecido.
el gris pálido de sus ojos como la luz de invierno, la fina cicatriz que trazaba su ceja izquierda, la forma en que la transpiración oscurecía su cabello en las sienes y hacía que el lino de su camisa se adhiriera a los duros planos de su pecho y hombros. Se detuvo a una distancia apropiada, aunque qué era apropiado en tales circunstancias no podía ni empezar a adivinarlo, y su mirada la recorrió con una evaluación que se sintió física, observando su vestido modesto y su postura cuidadosa, y la forma en que sus manos se aferraban a su retículo, como si pudiera anclarla a la propiedad. «Señora», dijo, su voz baja y con la ligera aspereza del esfuerzo reciente, «este es un lugar inusual para encontrar a una mujer de calidad». Ella levantó la barbilla, negándose a ser intimidada a pesar del calor que subía por sus mejillas, y lo miró a los ojos con todo el coraje que pudo reunir. «Su gracia, debo rogarle un momento de su tiempo en un asunto de extrema urgencia y delicadeza». Algo parpadeó en su expresión, curiosidad quizás, o molestia. Pero señaló hacia una puerta al otro extremo del pasillo y ella lo siguió, agudamente consciente de los ojos que seguían su progreso, de la especulación que sin duda seguiría a su presencia allí. La habitación a la que la condujo era pequeña y austera, conteniendo solo un banco y ganchos para la ropa, y cuando cerró la puerta los sonidos del entrenamiento se amortiguaron, creando una intimidad que hizo que su pulso se acelerara. «Hable», dijo, no con dureza pero sin especial calidez, y ella se obligó a empezar, exponiendo los hechos de su situación con toda la dignidad que pudo preservar, la deuda de su hermano, la apuesta de Carstairs, los términos que la convertirían en la amante de ese hombre si el duque ganaba su combate programado. No suplicó, no se humillaría a sí misma ni a él con lágrimas o ruegos, sino que simplemente presentó la verdad y observó su rostro en busca de alguna señal de ablandamiento. Cuando terminó, él permaneció en silencio por un largo momento, su expresión ilegible, y luego dijo con una finalidad que la golpeó como un mazazo: «No me dejo ganar, señorita Thornhill. Cualesquiera que sean sus circunstancias, no puedo comprometer mi honor ni la integridad del deporte por ninguna razón». Ella había esperado esto. Había sabido incluso mientras se dirigía aquí que esta sería su respuesta, pero oír las palabras en voz alta trajo un peso aplastante de desesperación que casi le dobló las rodillas, y asintió una vez, con cuidado, temiendo que cualquier movimiento mayor pudiera hacer añicos la compostura que apenas mantenía. «Por supuesto, su gracia. Lamento la intromisión». Se volvió hacia la puerta, cada paso requiriendo un esfuerzo consciente, y su mano acababa de alcanzar el pomo cuando la voz de él la detuvo. «¿Por qué haría usted una apuesta así?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, y ella se volvió lentamente, encontrándolo observándola con una intensidad que le cortó la respiración. «Porque no tenía otra opción», dijo simplemente, y en su voz estaba todo el cansancio de años pasados, navegando en un mundo que no ofrecía a mujeres como ella opciones reales. Solo la ilusión de albedrío en un sistema diseñado para restringirlas a cada paso. El silencio se extendió entre ellos, cargado con la enormidad de su admisión, y Alexander se encontró estudiándola con nueva atención, viendo más allá de la cuidada compostura el agotamiento que sombreaba sus ojos, la tensión que mantenía su espalda demasiado recta. Y cuando señaló el banco, ella dudó solo un momento antes de hundirse en él con un alivio que hablaba de cargas llevadas demasiado tiempo sin respiro. «Cuénteme», dijo, su tono más suave ahora, y ella levantó la mirada hacia él con una franqueza que no había esperado, una negativa a esconderse detrás de las artes femeninas de la desviación o la apelación a la piedad. «Mi padre murió hace 2 años», comenzó, su voz firme aunque él podía oír el esfuerzo requerido para mantenerla. «Nos creíamos seguros,
una fortuna modesta pero suficiente para que George se abriera camino y para que yo viviera respetablemente. Pero después del funeral, cuando su hombre de negocios completó la contabilidad, descubrimos que mi padre había estado pagando deudas durante años, obligaciones contraídas en su juventud que nunca había mencionado a nadie. Y lo que pensábamos que era seguridad resultó no ser más que una ilusión cuidadosamente mantenida. La finca estaba hipotecada, las inversiones se habían vendido años antes, y nos quedamos solo con la casa de Londres y un ingreso trimestral apenas suficiente para mantener las apariencias. Hizo una pausa, sus manos retorciéndose en su regazo antes de aquietarlas conscientemente. George no es un mal hombre, su gracia, simplemente uno débil, y cayó en la compañía de hombres que alentaron sus peores instintos, hombres que vieron su desesperación y la explotaron con promesas de fortuna fácil a través de las cartas y los dados. Intenté aconsejarle, administrar lo poco que teníamos, pero solo soy su hermana y no quiso escuchar la sabiduría de una mujer cuando Lord Carstairs y otros le susurraban al oído que su suerte cambiaría, que la siguiente mano lo restauraría todo. Alexander sintió una ira familiar agitarse, la rabia que sentía por un sistema que creaba tales vulnerabilidades y por los depredadores que se alimentaban de ellas. Y la apuesta, la instó. Ella lo miró a los ojos sin pestañear. Cuando llegué al club anoche, George ya había perdido la casa, nuestro último activo, y Carstairs propuso la apuesta casi como una ocurrencia tardía, una broma entre caballeros, creí. Si usted perdía, la deuda sería perdonada. Si usted ganaba, yo sería suya. Acepté porque pensé que podría negociar con Carstairs en privado, apelar a cualquier honor que poseyera, pero cuando hice averiguaciones esta mañana descubrí la naturaleza del hombre con el que había pactado, que colecciona mujeres como otros coleccionan arte, las usa y las desecha, y que no habría negociación, ni apelación a la misericordia. Alexander sintió que algo se movía en su pecho, una grieta en la armadura que mantenía contra el dolor del mundo. ¿Qué haría usted?, preguntó en voz baja. ¿Si me niego y Carstairs reclama su premio? Ella lo miró durante un largo momento, y en su rostro vio una resignación que lo traspasó más profundamente que cualquier golpe que hubiera recibido en el ring. Lo soportaría, su gracia, dijo simplemente. Encontraría una manera de sobrevivir, como siempre han hecho las mujeres cuando el mundo no les deja otra opción. Soportaría hasta que no pudiera más, y entonces supongo que seguiría cualquier camino que me quedara. La respuesta lo afectó profundamente, no por ninguna apelación a sus emociones, sino por su absoluta honestidad. El reconocimiento en sus palabras de una verdad que había pasado años tratando de ignorar, que por cada hombre como él que podía luchar por su albedrío, había innumerables mujeres que no poseían tal opción, cuya dignidad y voluntad no significaban nada contra la crueldad casual de los hombres con poder. Después de que Beatriz se marchara, Alexander permaneció en la pequeña sala de entrenamiento más tiempo del que pretendía, mirando la puerta por la que ella había pasado, e incapaz de descartar su situación, con el frío pragmatismo que había cultivado durante años de gestionar su posición y protegerse de las interminables demandas de aquellos que explotarían su rango o riqueza. Regresó al suelo de entrenamiento y completó sus ejercicios programados con precisión mecánica, pero su mente daba vueltas sin cesar en torno a sus palabras. La tranquila dignidad con la que había presentado sus imposibles circunstancias, la resignación en su voz cuando hablaba de resistencia, y se encontró presa de una ira que crecía con cada repetición del recuerdo, una furia no hacia ella, sino hacia todo el corrupto edificio de una sociedad que podía reducir a una mujer de evidente inteligencia y carácter a nada más que una apuesta entre hombres disolutos. Esa noche en su estudio mandó llamar a su hombre de negocios e hizo averiguaciones sobre Lord Carstairs,
y lo que aprendió en las siguientes 24 horas convirtió su ira en algo más frío e implacable. Carstairs era conocido entre cierto círculo por su colección de amantes, mujeres que adquiría a través de deudas y apuestas, y desechaba cuando su novedad se desvanecía, dejándolas arruinadas y sin recurso, y había susurros de crueldad, de mujeres que habían desaparecido en el campo con marcas de violencia, y Alexander sintió una aversión visceral subir por su garganta al contemplar a Beatriz en poder de tal hombre. Pensó en su hermana Catherine, muerta hacía ya 5 años, que había sido comprometida por un vizconde que prometió matrimonio y entregó abandono, y cómo ella había soportado el exilio social y la vergüenza familiar hasta que el peso se volvió insoportable y una mañana de otoño había caminado hacia el lago en su finca de campo y no había regresado. Él tenía 23 años entonces, recién llegado a su título tras la repentina muerte de su padre, y había sido impotente para protegerla de los chismes y las puertas cerradas y la lenta asfixia de un mundo que castigaba a las mujeres por los pecados de los hombres. Había enterrado su dolor en la disciplina del pugilismo, en la claridad de la contienda física donde la fuerza y la habilidad importaban más que el rango o la reputación, pero la rabia nunca lo había abandonado realmente, solo había encontrado nuevos canales, y ahora, mientras se sentaba solo en su estudio con informes de las depredaciones de Carstairs extendidos ante él, sintió esa vieja furia encenderse en algo con propósito. El código por el que vivía exigía integridad en todas las cosas, exigía que no comprometiera el deporte que amaba ni su propio honor por ninguna consideración. Pero al sopesar ese principio contra la certeza de la destrucción de Beatriz, al recordar el agotamiento en sus ojos y la manera tranquila en que había hablado de resistencia, se encontró cuestionando si un honor que se apartaba de tal sufrimiento era verdaderamente honorable o simplemente otra forma del egoísmo que permitía a hombres como Carstairs prosperar sin control. Al amanecer había tomado su decisión, una que lo sorprendió por su claridad una vez que se permitió considerarla, y escribió un breve mensaje para ser entregado a la señorita Beatrice Thornhill en la residencia de Lady Margaret Sinclair, declarando simplemente que reconsideraría su petición e invitándola a visitarlo la tarde siguiente para discutir términos que podrían resultar mutuamente satisfactorios. Beatrice recibió el mensaje a la mañana siguiente mientras tomaba el té con Lady Margaret, y sus manos temblaron ligeramente al romper el sello y leer las breves líneas, su corazón saltando entre la esperanza y el temor ante la perspectiva de volver a encontrarse con el duque, y Lady Margaret observó su rostro con gran atención antes de preguntar qué noticias habían llegado y si traían consuelo o más complicaciones. «Me recibirá», dijo Beatriz en voz baja, su voz apenas firme. «Dice que lo reconsiderará, que podríamos discutir términos que resulten mutuamente satisfactorios, aunque no puedo imaginar qué términos podrían existir que indujeran a un hombre de su reputación a dejarse ganar un combate y comprometer todo lo que representa en el deporte que claramente valora por encima de todo». Lady Margaret se inclinó para apretarle la mano con un ánimo que Beatriz deseó poder sentir, y las horas hasta la reunión señalada pasaron con una lentitud exasperante. Cada minuto cargado de especulaciones y miedo sobre lo que el duque podría exigir a cambio de su intervención. Cuando llegó a su residencia esa tarde, la hicieron pasar a un estudio privado forrado de libros y amueblado con austera elegancia, y Alexander se levantó de detrás de un enorme escritorio al entrar ella, su expresión ilegible mientras le indicaba que se sentara en la silla frente a él, la formalidad del entorno no haciendo nada para aliviar la tensión que vibraba en su cuerpo. «Señorita Thornhill», comenzó sin preámbulos, «he considerado su situación cuidadosamente y he hecho averiguaciones sobre Lord Carstairs que confirman mi evaluación inicial de su carácter, y encuentro que no puedo, en buena conciencia, permitirle reclamar su premio,
independientemente del costo para mi propia reputación en el mundo del deporte. Beatriz sintió un alivio tan intenso que temió poder llorar, pero se mantuvo quieta mientras él continuaba, su mirada firme y penetrante. Sin embargo, no actuó por pura caridad, y hay términos en los que debo insistir si he de tomar esta acción. Sabía que este momento llegaría, el ajuste de cuentas donde aprendería el verdadero precio de su salvación, y se preparó para exigencias que diferirían de las de Carstairs solo en el barniz de honor que podría suavizar sus bordes pero no cambiar su naturaleza esencial. Asintió una vez, su voz abandonándola, y observó cómo algo cambiaba en su expresión, una gentileza entrando en sus ojos que la sorprendió. «Perderé el combate intencionadamente», dijo. «Y al hacerlo anularé el derecho de Carstairs sobre usted, pero a cambio usted aceptará pasar un mes en mi casa bajo mi protección, residiendo aquí como mi invitada y compañera». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, y Beatriz sintió que se le cortaba la respiración mientras intentaba desentrañar su significado, entender qué podría implicar compañera y qué protecciones, si es que las había, podría reclamar dentro del acuerdo. Su rostro debió delatar sus pensamientos porque Alexander se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión seria de una manera que parecía reñida con su habitual control austero. «Veo que anticipa demandas similares a las que Carstairs haría», dijo en voz baja, «y no puedo culparla por esa suposición dado el mundo en que vivimos, pero le aseguro que mis términos son diferentes en sustancia y no meramente en presentación. Tendrá sus propias habitaciones, su propio espacio, y no haré ninguna exigencia física sobre usted en absoluto. Lo que pido es su compañía, su conversación, su honestidad en el discurso. Al final del mes será libre de marcharse si así lo desea, y le proporcionaré fondos suficientes para establecerse de forma independiente. Si desea quedarse, negociaremos cualquier otro arreglo que nos parezca apropiado a ambos». Beatriz lo miró fijamente, buscando en su rostro engaño o intención oculta, y encontrando solo una peculiar vulnerabilidad en su mirada, como si él también estuviera asumiendo un riesgo cuyo resultado permanecía incierto, y después de un largo momento se oyó decir: «Acepto sus términos, su gracia, aunque confieso que no los entiendo del todo, ni por qué ofrecería condiciones tan generosas cuando podría exigir mucho más y yo no tendría poder para negarme». Alexander sonrió entonces, una pequeña expresión que transformó sus rasgos severos en algo casi gentil, y respondió: «Quizás es precisamente por eso que los ofrezco, señorita Thornhill, porque no tendría poder para negarse, y encuentro que no tengo gusto por los arreglos construidos sobre la desesperación en lugar de la elección, y en esto al menos ambos podríamos encontrar algo más honorable que la corrupción que nos rodea». La noche del combate de boxeo llegó con el peso de la inevitabilidad, y Beatriz se encontró sentada en la galería privada de la finca de Lord Ashworth, donde tendría lugar el encuentro, la vasta sala transformada en un templo de indulgencia masculina con cuerdas marcando el cuadrilátero en el centro y filas de sillas dispuestas en gradas ascendentes para ofrecer a cada espectador una vista clara de la violencia que estaba por venir. El aire estaba denso por el humo del tabaco y las colonias caras, con el agudo aroma del brandy y el almizcle de demasiados cuerpos apretujados en anticipación del deporte sangriento, y dondequiera que miraba, Beatriz veía rostros enrojecidos por la bebida y la excitación, hombres apostando enormes sumas con gestos casuales, sus voces elevándose en especulaciones sobre el resultado y alardes sobre sus propias predicciones. Lord Carstairs se sentó a su lado con una confianza posesiva, su mano rozando ocasionalmente el brazo de ella en una presunción de propiedad que le erizaba la piel, y hablaba en voz alta a sus compañeros sobre la certeza de la victoria del duque
y el premio que reclamaría después. Sus palabras lo suficientemente crudas como para que Beatrice sintiera que el calor subía por sus mejillas. Aunque mantuvo la mirada fija al frente y su expresión cuidadosamente en blanco. El ruido de la multitud se convirtió en un rugido cuando Alexander entró por una puerta lateral, con el torso desnudo y las manos vendadas a la manera tradicional, su cuerpo una escultura de poder controlado que provocó gritos de aprecio de la asamblea, y Beatriz sintió que se le cortaba la respiración al verlo ante la peligrosa gracia con la que se movía y la absoluta concentración evidente en cada línea de su forma. Entró en el cuadrilátero y comenzó sus movimientos preparatorios, los estiramientos sueltos y los golpes de práctica que los luchadores empleaban para preparar sus cuerpos para el combate. Y entonces, como atraído por un hilo invisible, su mirada recorrió la galería hasta que la encontró entre la multitud. Y por un único momento suspendidos sus ojos se encontraron a través de la distancia, el humo y el ruido. En esa mirada, Beatriz vio reconocimiento y tranquilidad, y algo más que no pudo nombrar, una intensidad de propósito que calmó los salvajes latidos de su corazón, y logró hacer el más pequeño de los asentimientos en respuesta antes de que Carstairs reclamara su atención con algún comentario grosero que apenas escuchó por encima del estruendo de la sangre en sus oídos. El luchador oponente entró entonces, un hombre de constitución similar a la de Alexander, pero más tosco en rasgos y movimientos, y la excitación de la multitud alcanzó su punto álgido cuando el árbitro llamó a ambos hombres al centro y recitó las reglas que gobernarían la contienda. A la señal, comenzaron a rodearse con la cautelosa evaluación de los depredadores, y Beatriz observó el rostro de Alexander transformarse en una máscara de concentración, mientras se enfrascaba en la danza de fintas y contraataques que marcaba el inicio de cualquier combate serio. Pero ella sola, quizás en toda esa asamblea, sabía que detrás de esa máscara él estaba calculando algo mucho más complejo que una simple victoria, sopesando cada movimiento contra el propósito mayor que habían acordado, luchando entre el instinto y el entrenamiento que le exigían luchar con cada onza de su considerable habilidad, y la decisión que requería que él ingeniara su propia derrota de manera lo suficientemente convincente como para satisfacer a la multitud, pero lo suficientemente deliberada como para lograr su objetivo compartido. Los primeros 6 asaltos pasaron en una bruma de violencia controlada, con Alexander recibiendo más golpes de los que Beatriz había esperado, absorbiendo impactos que la hacían estremecerse de dolor solidario mientras la multitud rugía su aprobación ante la inesperadamente competitiva naturaleza del combate, y podía ver el cálculo en cada movimiento que hacía, la forma en que dejaba aperturas que no deberían haber existido y no lograba presionar ventajas que su habilidad debería haber explotado, y sin embargo lo hacía todo con tal destreza que nadie, salvo ella, parecía notar la naturaleza deliberada de su desventaja. Luego, en el 7º asalto, su oponente le asestó un fuerte golpe en la mandíbula que hizo que su cabeza se echara hacia atrás con una fuerza brutal, y Beatrice observó con horror cómo sus rodillas se doblaban y caía a la lona con un impacto atronador que silenció a la multitud por un latido suspendido antes de que el pandemonio estallara a su alrededor. Carstairs se puso de pie de un salto con un grito de triunfo que la atravesó como una cuchilla, su mano aferrándose a su brazo con crueldad posesiva mientras pregonaba su victoria y el premio que había ganado, y Beatriz sintió que el mundo se reducía a un único punto de desesperación mientras observaba a Alexander yacer inmóvil dentro del cuadrilátero, preguntándose si realmente se había sacrificado por ella o si el golpe había sido más duro de lo anticipado y había causado un daño real más allá de la caída teatral que habían planeado. Pero entonces Alexander se movió, impulsándose sobre sus manos con visible esfuerzo, y el árbitro comenzó la cuenta con una voz que parecía venir de muy lejos
y a la cuenta de 8 Alexander se puso de pie con sangre goteando de la comisura de su boca y sus ojos ardiendo con algo que parecía menos derrota y más determinación absoluta. El árbitro lo revisó y declaró el combate concluido, la victoria otorgada a su oponente, y el ruido de la multitud se elevó a niveles ensordecedores mientras el dinero cambiaba de manos y los hombres gritaban su incredulidad ante la sorpresa. Pero Alexander levantó una mano pidiendo silencio con tal autoridad imponente que incluso en aparente derrota dominaba la sala, y gradualmente la asamblea se calmó lo suficiente para que su voz se oyera en todo el espacio. Lord Carstairs, dijo con perfecta claridad, ha sido testigo de mi derrota y, según los términos de su apuesta, la deuda de George Thornhill queda satisfecha, pero ahora reclamo una apuesta de mi propia creación, acordada con la propia señorita Beatrice Thornhill, que la coloca bajo mi protección por un período de 1 mes a partir de esta misma noche. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, enviando ondas de conmoción y especulación a través de la multitud reunida, y Beatrice sintió la mano de Carstairs apretarle dolorosamente el brazo mientras la furia contorsionaba sus rasgos, pero antes de que pudiera hablar, Alexander continuó con hielo en su voz. Cualquier hombre que dispute mi reclamo disputa mi honor y responderá por ello en consecuencia, y confío en que hay suficientes testigos aquí para atestiguar que la señorita Thornhill vino a esta reunión bajo coacción y la abandona ahora por su propia y libre elección, bajo mi protección. La miró directamente entonces, a través de la multitud y el caos, y Beatrice se encontró poniéndose de pie sobre piernas temblorosas y caminando hacia el cuadrilátero como si la tiraran hilos invisibles, consciente de cada ojo sobre ella y cada especulación susurrada, pero sin importarle nada de eso, y cuando lo alcanzó, Alexander extendió su mano para ayudarla a pasar entre las cuerdas con una gentileza que desmentía su estado maltrecho, y ella la tomó sintiendo a la vez un profundo alivio y un absoluto terror por lo que acababan de poner en marcha juntos. El viaje en carruaje a la residencia londinense de Alexander pasó en una bruma de sensaciones para Beatrice. El movimiento oscilante y el sonido amortiguado de los cascos sobre los adoquines, pareciendo venir de muy lejos mientras se sentaba frente al duque con una gruesa manta que alguien le había echado sobre los hombros e intentaba comprender la enormidad de lo que acababa de ocurrir, que había abandonado a Carstairs y había entrado en la protección de Alexander ante una asamblea de testigos que llevarían la historia por todo Londres a la mañana siguiente, y cuando el carruaje finalmente se detuvo ante una gran casa en Mayfair, con su fachada de piedra blanca reluciendo a la luz de las farolas, sintió un aleteo de puro terror por lo que estaba a punto de entrar. Alexander la ayudó a bajar con cuidadosa cortesía, a pesar de su evidente agotamiento y los moratones que ya oscurecían su mandíbula, y un pequeño ejército de sirvientes apareció en la entrada con expresiones de neutralidad profesional que no ocultaban del todo su sorpresa al ver a su amo llegar a casa con una mujer a cuestas después de perder un combate de boxeo público. El mayordomo, un hombre austero de quizás 60 años, con cabello plateado y porte impecable, solo logró abrir los ojos brevemente antes de inclinarse y darles la bienvenida a ambos, y Beatriz se encontró de pie en un vestíbulo de tal magnificencia que sintió su pobreza de nuevo, con suelos de mármol y techos altísimos y un enorme candelabro que arrojaba una luz cálida sobre muebles que valían más de lo que su familia había poseído incluso en sus mejores días. Alexander habló brevemente con su personal en tonos bajos, dando instrucciones que Beatriz no pudo oír del todo. Y luego se volvió hacia ella con una formalidad que parecía casi absurda después de la intimidad de lo que habían soportado juntos, y dijo que la señora Carson, el ama de llaves, la llevaría a sus habitaciones y que debía descansar y refrescarse, y que hablarían más extensamente por la mañana cuando ambos se hubieran recuperado de los acontecimientos de la noche.
El ama de llaves se materializó, como si hubiera sido convocada por el pensamiento. Una mujer de mediana edad, con un rostro amable y ojos astutos, que hizo una reverencia a Beatriz con un respeto que se sentía a la vez inmerecido y desesperadamente bienvenido. Y luego Beatriz se fue conducida por una imponente escalera hasta el segundo piso y por un pasillo adornado con retratos de los antepasados de Pembroke que miraban con altivez aristocrática a esta intrusa en su dominio. El conjunto de habitaciones al que la señora Carson la condujo le quitó el aliento a Beatriz por su escala y elegancia, una sala de estar decorada en tonos crema y oro que conducía a un dormitorio con una enorme cama con dosel y ventanas que daban al oscuro jardín de abajo, y el ama de llaves le explicó en tonos suaves que se le traería agua caliente de inmediato y que se había dispuesto ropa, aunque se necesitarían arreglos, y que Beatriz solo tenía que tocar la campanilla si necesitaba algo, tratándola no como la mujer caída que la sociedad la llamaría, sino como una invitada de honor cuya comodidad importaba. Después de que la mujer se marchara, Beatriz se quedó sola en el centro de la hermosa habitación y sintió todo el peso de su transformación, de mujer desesperada apostada como propiedad a residente en una casa ducal, a salvo por el momento pero profundamente insegura de lo que el mes venidero le exigiría y si la promesa de contención de Alexander se mantendría frente a la realidad de la proximidad y su poder absoluto sobre sus circunstancias. La primera mañana que Beatriz despertó en la casa de Alexander, yacía desorientada en la enorme cama rodeada de un lujo desconocido, las sábanas de seda frescas contra su piel y la luz filtrándose a través de cortinas mucho más finas que cualquiera que hubiera conocido, y durante varios momentos no pudo recordar cómo había llegado a ese lugar antes de que la memoria regresara en un torrente que trajo tanto alivio como una renovada ansiedad sobre el mes venidero y lo que le exigiría. Una doncella apareció con agua caliente y ropa dispuesta con esmerada atención, tratando a Beatriz con una deferencia que se sentía extraña e inmerecida, y cuando bajó al comedor del desayuno, lo encontró vacío, salvo por una nota con letra audaz que le informaba que Alexander se había levantado temprano para su entrenamiento y que debía sentirse como en casa y que esperaba que se uniera a él para la cena esa noche, a las 7 en punto. El día se extendía ante ella con un peculiar vacío, y exploró las salas públicas con pasos cautelosos, examinando las finas pinturas y los estantes bien surtidos, mientras los sirvientes se movían eficientemente en sus tareas y asentían respetuosamente cuando pasaban junto a ella, y se preguntó qué instrucciones les había dado Alexander sobre su presencia, y si la juzgaban tan duramente como la sociedad seguramente lo haría. Por la tarde descubrió la biblioteca. Una magnífica sala forrada de suelo a techo, con libros que le cortaron la respiración de anhelo, y estaba de pie ante un estante de poesía cuando la señora Carson la encontró y mencionó suavemente que su gracia había dicho expresamente que la señorita Thornhill debía sentirse bienvenida a leer cualquier cosa que deseara, y Beatriz seleccionó un volumen con manos temblorosas y pasó las horas restantes perdida en versos a los que no había tenido acceso en años. Al llegar la noche se vistió con esmero con uno de los vestidos que le habían proporcionado, una creación sencilla, pero elegante en azul oscuro que le quedaba razonablemente bien, y bajó para encontrar a Alexander esperando en un pequeño comedor mucho más íntimo que el gran espacio formal que había vislumbrado antes, y él se levantó cuando ella entró con la evidencia visible de su pelea, aún marcando su rostro pero sus modales serenos y corteses. Su conversación comenzó con una cuidada formalidad, mientras los sirvientes traían plato tras plato de comida bellamente preparada, discutiendo temas neutros como el clima y la calidad de la temporada. Pero gradualmente, a medida que avanzaba la comida, Alexander le pidió su opinión sobre un libro que había estado leyendo, y Beatriz se encontró respondiendo con genuino entusiasmo.
su mente educada liberada de la necesidad de fingir la ignorancia que la sociedad usualmente exigía a las mujeres. Él escuchó con aparente interés mientras ella discutía sobre filosofía y literatura, haciendo preguntas que revelaban su propia considerable erudición. Y ella se dio cuenta con sorpresa de que él realmente quería escuchar sus pensamientos en lugar de simplemente tolerar su presencia, y la conversación se profundizó en un genuino intercambio de ideas que hizo que las horas pasaran desapercibidas hasta que el reloj dio las 10, y Alexander comentó con lo que parecía reticencia que ella debía estar cansada del calvario del día anterior. Mientras Beatrix se retiraba a sus habitaciones esa noche, sintió el primer pequeño aflojamiento de la tensa ansiedad que la había atenazado desde la apuesta inicial. No exactamente esperanza, pero algo adyacente. Una sensación de que quizás este mes no sería el tormento que había temido, sino algo que aún no podía nombrar. Y se durmió pensando en la forma en que los ojos de Alexander se habían iluminado con genuino placer cuando ella había hecho una observación particularmente perspicaz sobre un pasaje de Milton, como si su mente fuera algo que él valoraba en lugar de simplemente tolerar. La noticia de la residencia de Beatrice Thornhill en la casa del duque de Westmont se extendió por la sociedad londinense con la velocidad y el fervor de un incendio forestal en madera seca, llevada en conversaciones susurradas en salones y gritada a través de mesas de cartas en clubes. Y a los 3 días del combate de boxeo, apenas había una persona de calidad en la ciudad que no hubiera oído alguna versión del escándalo y se hubiera formado una opinión sobre la mujer caída que se había mudado a la protección del duque. Lady Margaret llegó la cuarta tarde en un estado de visible agitación, sus rasgos usualmente serenos contraídos por la preocupación, mientras la señora Carson la conducía al salón donde Beatrice había estado leyendo, y la mujer mayor la abrazó con una ferocidad que hablaba de afecto genuino antes de retroceder para examinar su rostro como si buscara signos de maltrato o angustia. La conversación que siguió requirió toda la compostura de Beatrice, mientras Lady Margaret detallaba las cosas que se decían en sociedad, las suposiciones que se hacían sobre la naturaleza de su acuerdo con Alexander, las puertas que se le estaban cerrando incluso mientras hablaban, y aunque la preocupación de su amiga estaba motivada por el amor, Beatrice se encontró extrañamente impasible ante el catálogo de destrucción social porque ¿qué le quedaba realmente por perder cuando su reputación había sido comprometida desde el momento en que entró en ese club de caballeros disfrazada e hizo una apuesta que involucraba su propia virtud? Lo admitió ante Lady Margaret, hablando con una calma que pareció sorprenderlas a ambas, explicando que su caída de la respetabilidad había comenzado mucho antes de la intervención de Alexander y que el mes en su casa al menos lo pasaría con comodidad y estimulación intelectual en lugar de en la brutal custodia de Carstairs. Y aunque no lo dijo en voz alta, se dio cuenta mientras hablaba de que algo más estaba sucediendo bajo su aceptación racional de la ruina, algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Lady Margaret la estudió con ojos astutos, que se perdían muy poco, y preguntó suavemente si el duque la había tratado con respeto, y Beatrice sintió que sus mejillas se calentaban mientras describía sus conversaciones en la cena y la forma en que Alexander escuchaba sus opiniones como si importaran, y la expresión de su amiga se suavizó en algo parecido a la comprensión mezclada con preocupación. Después de que Lady Margaret se marchara con promesas de volver a visitarla pronto y la seguridad de que los verdaderos amigos no la abandonarían, Beatrice se sentó sola en el elegante salón y reconoció para sí misma lo que no se había atrevido a pensar claramente antes, que estaba desarrollando un afecto genuino por la compañía de Alexander, que iba más allá de la gratitud por su rescate, y que la perspectiva de marcharse al final del mes estaba comenzando a causarle un dolor en el pecho que no quería examinar demasiado de cerca. Esa noche,
Cuando Alexander regresó de sus asuntos de la tarde y la encontró en el salón, mencionó casi casualmente que tenía algo que mostrarle si lo acompañaba, y la condujo a través de pasillos que ella aún no había explorado hasta un par de puertas dobles que abrió para revelar una biblioteca privada aún más magnífica que la pública que había descubierto antes, con paredes de libros que se elevaban hasta un techo pintado con escenas clásicas y cómodos sillones colocados cerca de altas ventanas y un enorme escritorio cubierto de papeles y volúmenes. Le dijo simplemente que esta era su colección personal, los libros que más valoraba, y que debía considerarse bienvenida allí cuando quisiera, que cualquier cosa que deseara leer era suya para tomar. Y el regalo de tal acceso y confianza la conmovió tan profundamente que sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos mientras intentaba mantener la compostura. Alexander notó su emoción y preguntó con aparente preocupación si algo andaba mal, y Beatriz se encontró explicando que nadie había valorado nunca su mente de esa manera, que su educación había sido algo que persiguió en secreto porque la sociedad consideraba a las mujeres instruidas poco femeninas e incasables, y él respondió con una intensidad que la sorprendió, que la sociedad estaba poblada por tontos que no podían reconocer el valor cuando lo tenían delante. Mientras estaban juntos en la tranquila biblioteca, con la luz del atardecer entrando por las ventanas, Beatriz sintió que los cuidadosos muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse, y comprendió que el peligro que enfrentaba en esta casa no era para su cuerpo, sino para las tiernas esperanzas que había creído muertas hacía mucho tiempo, porque Alexander le estaba mostrando una visión de lo que podría ser la vida si alguien realmente la viera. Y esa visión era mucho más amenazante para su equilibrio que cualquier demanda física podría serlo jamás. La noche en que todo cambió entre ellos llegó 9 días después de que Beatriz entrara en la casa de Alexander, con el peso del dolor compartido y el reconocimiento del sufrimiento afín, y comenzó de manera bastante ordinaria, con su cena habitual en el pequeño comedor donde habían caído en el cómodo ritmo del discurso intelectual. Pero esa noche, Alexander parecía distraído y distante, de una manera que ella no había visto antes. Sus respuestas breves y su mirada dirigida a menudo hacia las ventanas que se oscurecían como si viera algo allí que lo preocupaba profundamente. Cuando se retiró el último plato, no se levantó como de costumbre para acompañarla al salón, sino que permaneció sentado con su copa de vino sostenida laxamente en la mano, y después de un largo silencio, habló en el espacio tranquilo entre ellos y dijo que le debía una explicación de por qué había intervenido en su situación, por qué había estado dispuesto a sacrificar su récord invicto y soportar el escándalo de acogerla bajo su protección, y Beatriz sintió que su corazón se aceleraba porque sintió que se acercaban a un territorio mucho más peligroso que sus conversaciones previas sobre literatura y filosofía. Le habló entonces de Catherine, su hermana menor por 3 años, que había sido encantadora, animada y confiada de la manera en que se cría a las jóvenes de buena familia, y cómo a los 17 años había sido cortejada por un noble de excelente reputación que parecía honorable hasta que la atrajo a una situación comprometedora, y luego la abandonó cuando las consecuencias inevitables se hicieron evidentes, y la forma en que la voz de Alexander se quebró ligeramente en ciertas palabras reveló la profundidad del dolor que el tiempo no había disminuido. Catherine había sido rechazada por la sociedad a pesar de ser la víctima, etiquetada como licenciosa e inmoral, mientras que su seductor no enfrentó consecuencias más allá de algunos breves chismes que se desvanecieron en semanas. Y Alexander había estado fuera en el continente y no había sabido la magnitud de su desgracia hasta que regresó para encontrarla aislada y desesperada, y antes de que pudiera arreglar algo para restaurar su posición, o al menos darle una vida digna en otro lugar, ella había tomado láudano en cantidades que no podían haber sido accidentales.
Miró directamente a Beatrice entonces con ojos que contenían una furia antigua y un reconocimiento fresco, y dijo que cuando la vio en la sala de entrenamiento, con la dignidad intacta a pesar de la situación imposible que enfrentaba, con resignación en su porte pero sin autocompasión, había visto a Catherine como podría haber sido si alguien hubiera intervenido, y no podía apartarse de la oportunidad de evitar que otra mujer fuera destruida por la crueldad casual de hombres como Carstairs, que veían a las mujeres como objetos para ser ganados y desechados sin consecuencias. Beatrice sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas mientras escuchaba, y extendió la mano sobre la mesa para colocarla sobre la de él sin pensar en la propiedad o la precaución, y le habló de sus propias pérdidas, la desgracia de su padre cuando se descubrió el fraude de su socio comercial, y la forma en que la vergüenza lo había carcomido hasta que su corazón simplemente se detuvo, la muerte de su madre por fiebre 2 años después, que Beatriz creía que era en parte por la pérdida de voluntad para continuar en un mundo que se había vuelto tan disminuido, y cómo había tratado de mantener unido lo que quedaba de la familia, solo para ver a George despilfarrarlo todo por debilidad y mal juicio. Se sentaron con las manos unidas sobre la mesa pulida, mientras las sombras se profundizaban en la habitación, y ningún sirviente vino a encender más velas, y en esa penumbra algo fundamental cambió entre ellos. La compañía intelectual que habían construido, transformándose en una intimidad emocional que era mucho más peligrosa para sus corazones, cuidadosamente guardados. Y cuando Alexander finalmente habló de nuevo, su voz era áspera por la emoción mientras decía que ella ya no estaba sola, que pasara lo que pasara al final del mes, nunca enfrentaría la crueldad del mundo sin alguien que entendiera y valorara su valía. Y Beatriz supo en ese momento que estaba perdiendo la batalla para protegerse de la esperanza y de la aterradora posibilidad del amor. La transformación en su vida diaria juntos se hizo evidente para todos en la casa. Cuando comenzó la 3ª semana de la residencia de Beatriz, y lo que había comenzado como una cohabitación formal, regida por los términos de su acuerdo, evolucionó hacia algo que se asemejaba a una auténtica asociación, aunque ninguno de los dos habló en voz alta sobre el cambio que se estaba produciendo entre ellos con cada día que pasaba. Alexander comenzó a incluirla en aspectos de su vida que antes había mantenido separados, comenzando con una invitación a unirse a él para un paseo a caballo matutino en Hyde Park durante las horas poco de moda en las que solo se encontraban jinetes serios. Y aunque Beatriz no había montado en años debido a la falta de fondos para mantener caballos, se encontró aceptando porque la perspectiva de pasar más tiempo en su compañía se había vuelto más convincente que su miedo a hacer un mal papel. Él dispuso una yegua dócil de sus establos y cabalgaron juntos por el brumoso parque matutino mientras Londres aún despertaba, y si Alexander notó las miradas curiosas y las conversaciones susurradas que los seguían, no dio ninguna indicación de que el juicio de la sociedad tuviera algún peso para él, y Beatriz se encontró sentándose más erguida en la silla porque su indiferencia al escándalo le estaba enseñando una forma de coraje que no sabía que poseía. Las visitas vespertinas a sus diversas propiedades se convirtieron en otro ritual compartido, ya que Alexander comenzó a buscar su opinión sobre mejoras en las viviendas de los inquilinos y actualizaciones en la gestión de la finca, pidiéndole su perspectiva sobre asuntos que la mayoría de los hombres nunca discutirían con una mujer. Y Beatrice descubrió que sus años de administrar un hogar en declive le habían dado un conocimiento práctico que él valoraba, y había una profunda satisfacción en ser consultada como si sus pensamientos tuvieran un valor genuino en lugar de ser descartados como provincia de una mente femenina no apta para consideraciones serias. Sus conversaciones nocturnas se alargaban cada vez más a medida que los temas se profundizaban de la literatura y la filosofía a un territorio más personal, compartiendo recuerdos de la infancia
y discutiendo sus puntos de vista sobre el matrimonio, la familia y la naturaleza de la felicidad. Y la señora Carson comentó en voz baja al ama de llaves que nunca había visto a su Gracia tan animado, ni lo había oído reír con un calor tan genuino como lo hacía en compañía de la señorita Thornhill. El personal de la casa, que inicialmente había estado inseguro sobre la posición de Beatriz y lo que su presencia en la casa del duque significaba, comenzó a tratarla con una deferencia que iba más allá de la mera cortesía al observar cómo Alexander la miraba cuando ella no era consciente de su mirada, y cómo entraba en una habitación y la buscaba de inmediato como si sus ojos fueran atraídos hacia ella por alguna fuerza magnética que no podía resistir. Beatriz sintió el peso de lo que estaba creciendo entre ellos con una mezcla de alegría y terror, porque entendía con creciente claridad que se estaba enamorando de Alexander Pembroke, no de su título ni de su riqueza, ni siquiera de su intervención en su desesperada situación, sino del hombre mismo, el que escuchaba sus pensamientos como si importaran y que le había confiado su más profundo dolor y que a veces la miraba con una expresión que le cortaba la respiración. Sin embargo, el conocimiento de que su mes juntos estaba más de la mitad terminado arrojaba una sombra sobre su creciente felicidad, y se encontraba despierta por la noche en su elegante suite de habitaciones, calculando los días restantes y preguntándose qué pasaría cuando expirara el tiempo acordado, si simplemente le agradecería su compañía y la despediría con un acuerdo que aseguraría su comodidad material, pero dejaría su corazón en ruinas. Y la perspectiva de dejar esta vida que estaban construyendo juntos se había vuelto más aterradora que cualquier amenaza que Carstairs hubiera representado jamás, porque Alexander le había mostrado cómo podría ser una verdadera asociación, y la pérdida de esa visión sería un dolor diferente a cualquiera que hubiera conocido antes. La destrucción de su cuidadosa paz llegó el 17º día de su residencia, cuando Alexander regresó de su club a última hora de la tarde con una expresión que Beatrice no había visto antes, una furia fría que parecía irradiar de él en oleadas que hacían que los sirvientes se apartaran silenciosamente a su paso por el vestíbulo, y cuando la convocó a su estudio, ella fue con una sensación de pavor que resultó totalmente justificada, porque le dijo sin preámbulos que Lord Carstairs había lanzado un desafío público en White's esa misma tarde. Las palabras salieron duras y entrecortadas, mientras Alexander explicaba que Carstairs se había plantado ante una sala llena de caballeros y había sugerido que el combate de boxeo anterior había sido amañado, que el duque de Westmont había perdido deliberadamente por razones que Carstairs afirmaba conocer, pero no especificaba, excepto para decir que involucraban a una mujer de dudosa virtud, y había exigido una revancha para demostrar quién era realmente el luchador superior, y el desafío había sido presenciado por suficientes miembros de la sociedad como para que negarse fuera equivalente a admitir la culpa y la cobardía. Beatriz sintió que la sangre se le helaba porque comprendió de inmediato que esta era la venganza de Carstairs por haberle sido negado su premio, su forma de atacar tanto a ella como a Alexander al forzar el asunto de nuevo al escrutinio público, y encontró su voz para decir que Alexander debía rechazar el desafío, que su honor no requería que se sometiera a la manipulación de un hombre como Carstairs, que no tenía honor propio. Pero el rostro de Alexander permaneció fijo en líneas de granito mientras le decía que ella no entendía lo que estaba en juego, que la reputación de un caballero lo era todo, y si se permitía que las insinuaciones de Carstairs quedaran sin respuesta, entonces cada acuerdo comercial y alianza política que Alexander había construido durante años se vería socavado por la sugerencia de que podía ser comprado o coaccionado para actuar de manera deshonesta. Sintió que algo se rompía dentro de su pecho al darse cuenta de que él iba a aceptar, a pesar de conocer el peligro, y su voz se elevó mientras lo acusaba de valorar la opinión de hombres que no merecían su respeto,
por encima de la posibilidad muy real de una lesión grave o peor, de elegir el orgullo sobre la sensatez y dejarla sola de nuevo, justo cuando había comenzado a creer que podría no tener que enfrentar el mundo en soledad. La expresión de Alexander se endureció aún más, mientras decía que ella hablaba desde una perspectiva femenina que no podía comprender el honor masculino. Que algunos insultos no podían ser soportados independientemente del riesgo, y sus palabras se sintieron como un golpe físico porque la reducían exactamente a la categoría de entendimiento limitado que la sociedad siempre le había asignado, como si sus semanas de auténtica asociación e igualdad intelectual hubieran sido simplemente una indulgencia de su parte en lugar de un verdadero respeto. La discusión se intensificó con palabras que ambos lamentarían más tarde. Beatrice diciendo que era un tonto por dejar que Carstairs lo manipulara para usar la violencia. Alexander respondiendo que si ella no podía entender por qué debía defender el honor de ambos, entonces quizás no era la mujer que él había creído que era. Y la brecha que se abrió entre ellos en ese estudio se sintió tan ancha e insalvable como un océano. Cuando Alexander se apartó de ella para escribir su aceptación del desafío de Carstairs, Beatrice salió de la habitación con lágrimas corriendo por su rostro y el terrible conocimiento de que el hombre que amaba iba a caminar hacia el peligro porque el orgullo le importaba más que su miedo, y la alegría que se había estado construyendo entre ellos durante 17 días se hizo añicos como un cristal contra la piedra inflexible del honor masculino y las expectativas sociales. Los días siguientes a su discusión transcurrieron con una frialdad que no tenía nada que ver con el clima, mientras Beatrice se retiraba a un caparazón protector que no había necesitado desde que llegó a la residencia de Alexander, y se encontró contando los días que quedaban de su mes juntos con una sensación de pérdida inevitable, en lugar de la ansiosa anticipación que podría haber caracterizado estos últimos días si su disputa no hubiera abierto un abismo entre ellos. Tomaba sus comidas en sus habitaciones en lugar de unirse a Alexander para la cena, alegando una fatiga que no engañaba a nadie, y cuando se encontraba con él en los pasillos o en el salón, sus conversaciones eran dolorosamente educadas y formales, despojadas de la calidez y la conexión genuina que se había estado construyendo entre ellos con tanta promesa. Alexander notó su distancia con una creciente sensación de alarma que intentó reprimir detrás de una fachada de indiferencia ducal. Pero en la privacidad de su estudio se encontraba mirando la correspondencia sin leerla y preguntándose si su retirada señalaba su afán por completar su acuerdo y volver a su propia vida, libre de su compañía y de las complicaciones que su mundo le había traído. La posibilidad de que ella simplemente hubiera estado desempeñando el papel de compañera interesada por obligación en lugar de por afecto genuino lo carcomía con una intensidad sorprendente, y sus propios miedos comenzaron a aflorar. Viejas heridas de su compromiso roto que le habían enseñado a desconfiar de las motivaciones de quienes buscaban su compañía y a cuestionar si alguien podría desearlo por sí mismo en lugar de por su título y riqueza. Se lanzó a los preparativos para la revancha con Carstairs, con una sombría determinación que preocupó a su entrenador, quien comentó que su gracia luchaba como si tuviera algo que demostrar más allá de la mera defensa de su reputación, pero Alexander no podía explicar ni siquiera a sí mismo que estaba canalizando su confusión y dolor en el esfuerzo físico, porque era la única salida que entendía. Lady Margaret llegó el 20º día para una visita vespertina y encontró a Beatrice en el salón de la mañana, fingiendo leer un libro del que no había pasado una página en media hora, y la mujer mayor echó un vistazo al rostro de su joven amiga y despidió a la doncella que rondaba con un gesto antes de sentarse junto a Beatrice con el aire decidido de alguien preparado para administrar una medicina incómoda. La conversación que siguió fue gentil pero directa. Ya que Lady Margaret preguntó directamente qué había sucedido entre Beatrice y el duque,
para transformar la atmósfera de la casa de una decreciente alegría a esta melancolía opresiva. Y Beatrice se encontró confesando no solo la discusión sobre el desafío, sino la verdad más profunda que había estado evitando, que se había enamorado completamente de Alexander Pembroke, y temía desesperadamente que él la viera simplemente como un proyecto de caridad, una mujer dañada a la que rescatar en lugar de una compañera a la que apreciar. Lady Margaret escuchó con la paciencia de una larga amistad antes de responder que Beatrice estaba siendo deliberadamente ciega si no podía ver cómo la miraba el duque, cómo toda su actitud cambiaba cuando ella entraba en una habitación, cómo había ordenado reorganizar su casa para su comodidad y pasaba horas en una conversación que evitaba con todos los demás en la sociedad. Y realmente creía que un hombre como Alexander Pembroke dedicaría tal atención a alguien a quien consideraba simplemente un objeto de caridad. Las palabras penetraron las murallas defensivas de Beatrice lo suficiente como para plantar una semilla de esperanza, y Lady Margaret aprovechó su ventaja instándola a hablar honestamente con Alexander antes de la revancha, a arriesgarse a la vulnerabilidad de la confesión porque el silencio y la retirada ciertamente conducirían a la pérdida, mientras que la honestidad ofrecía al menos la posibilidad de entendimiento. Mientras tanto, en su gimnasio privado, Alexander se sometía a brutales rondas de entrenamiento y admitía para sí mismo que luchaba en esta revancha no solo para defender su honor, ni siquiera principalmente para acallar las insinuaciones de Carstairs, sino porque el hombre había amenazado a Beatrice y esa ofensa no podía quedar impune, y en algún momento de las semanas de su residencia ella se había vuelto infinitamente preciosa para él, de maneras que apenas comenzaba a comprender y temía no tener nunca la oportunidad de expresar. La noche antes de la revancha, llegó con un pesado silencio que se cernía sobre la residencia de Alexander como un peso físico, y mientras caía la oscuridad, Beatrice se sentó en su suite intentando leer, pero las palabras nadaban sin sentido ante sus ojos, mientras imaginaba todas las formas en que la mañana podría terminar en tragedia, hasta que un suave golpe en su puerta la hizo sobresaltarse y decir «Adelante», con una voz que temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Alexander estaba en el umbral, todavía vestido con su traje de noche pero con el corbatín aflojado y su cabello oscuro ligeramente despeinado, como si hubiera estado pasándose las manos por él, y la expresión en su rostro era tan desprotegida e incierta que se le cortó la respiración, porque nunca lo había visto tan vulnerable. Ni siquiera cuando había hablado de la muerte de su hermana esas semanas atrás, que ahora parecían otra vida. Preguntó en voz baja si podía entrar, al diablo con la propiedad, porque había cosas que necesitaba decir antes de que llegara la mañana, y Beatrice asintió sin palabras mientras se levantaba de su silla, su libro cayendo olvidado al suelo mientras él entraba y cerraba la puerta detrás de él con un clic decisivo que parecía aislarlos del mundo y sus expectativas. Alexander cruzó la habitación para pararse frente a ella y comenzó a hablar con una honestidad que claramente le costaba expresar, diciéndole que había sido duro e injusto en su discusión, que la había acusado de no entender cuando en realidad ella había entendido demasiado bien la futilidad del orgullo masculino, y quería que ella supiera que había aceptado el desafío de Carstairs no principalmente para defender su propia reputación, sino para defender la de ella, porque las insinuaciones que ese hombre había hecho sobre su carácter no podían quedar sin respuesta, independientemente del riesgo. Beatrice sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos mientras lo escuchaba explicar que en algún momento durante sus 3 semanas juntos, ella se había vuelto infinitamente preciosa para él, que su buen nombre importaba más que su propia seguridad. Y la idea de que Carstairs pudiera seguir hablando de ella con desprecio e insinuaciones había hecho que aceptar el desafío no fuera una cuestión de orgullo, sino de una furia protectora que no sería negada.
Encontró su voz para confesar a su vez que temía perderlo por la violencia, que la perspectiva de que él resultara gravemente herido, o peor, por defenderla de chismes que hacía mucho tiempo había aprendido a ignorar, la llenaba de un terror que apenas podía articular, porque había llegado a atesorar sus noches de conversación y sus mañanas de silencio compañero, y la forma en que él la miraba como si poseyera un valor real más allá de sus limitadas circunstancias. Alexander se acercó y tomó sus manos entre las suyas con una gentileza que desmentía su reputación de destreza física, prometiéndole que tendría cuidado, que no tenía intención de dejar que Carstairs lo lastimara, porque ahora luchaba por algo mucho más preciado que la reputación o el orgullo. Luchaba por la posibilidad de un futuro que solo recientemente había comenzado a tomar forma en su imaginación, pero que descubrió que deseaba con una intensidad sorprendente. El aire entre ellos pareció espesarse con emoción no expresada mientras estaban de pie, tomados de la mano, ambos respirando más rápido, ambos inclinándose casi imperceptiblemente el uno hacia el otro, hasta que sus rostros estuvieron a escasos centímetros, y Beatriz pudo ver las motas doradas en sus ojos oscuros y sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. El momento se estiró y tembló al borde de algo irrevocable hasta que el arraigado sentido de la propiedad de Alexander se reafirmó y retrocedió con visible renuencia, soltando sus manos y diciendo en voz baja que debía irse, que no la comprometería más antes de haberse ganado el derecho a tal intimidad a través de un cortejo apropiado y un compromiso formal. Beatriz asintió, aunque su cuerpo protestaba por la distancia entre ellos, y mientras Alexander se dirigía a la puerta, se volvió una última vez para decir que después de mañana, si prevalecía como pretendía, había cosas que deseaba discutir con ella, arreglos que esperaba proponer que iban mucho más allá de los términos de su acuerdo original, y que ella debía saber que el próximo fin de mes no le traía alivio sino temor, porque la idea de que ella dejara su casa se había vuelto intolerable. El amanecer llegó frío y gris sobre Londres mientras Beatrice se vestía con manos temblorosas en la habitación de invitados de Lady Margaret, habiendo pasado una noche en vela, imaginando cada posible catástrofe que podría acontecerle a Alexander en las próximas horas. Y para cuando el carruaje de su amiga llegó para llevarlas al lugar privado donde se celebraría la revancha, se sentía vacía de pavor y agotamiento. El lugar era un establo reconvertido en la finca de un noble conocido por organizar tales eventos lejos de los ojos de las autoridades que desaprobaban el pugilismo a pesar de su popularidad entre las clases altas. Y mientras Beatrice y Lady Margaret entraban en el espacio ya denso por el humo del tabaco y la energía masculina, le sorprendió lo diferente que se sentía esto del primer combate al que había asistido, cuando había sido la compañera reacia de Carstairs, en lugar de una mujer con todo que perder viendo al hombre que amaba arriesgarse por ella. La multitud era más pequeña esta vez, quizás 50 caballeros que habían recibido invitaciones para presenciar lo que se susurraba como un ajuste de cuentas, y Beatriz sintió sus ojos sobre ella mientras tomaba su lugar en la galería. Sabiendo que su presencia había sido notada y que la especulación sobre su relación con el duque era el tema de gran parte de la conversación murmurada a su alrededor. Alexander llegó momentos después por una entrada lateral flanqueado por su entrenador, e incluso desde la distancia, Beatriz pudo ver la diferencia en él, la furia fría que había reemplazado su habitual compostura controlada, y cuando sus ojos encontraron los de ella a través del espacio abarrotado, vio en ellos una determinación feroz que la tranquilizó y aterrorizó a la vez. Carstairs entró por el lado opuesto con una arrogancia que a Beatrice le pareció performativa, y notó que había traído a su propio segundo, un hombre de aspecto brutal cuyo rostro lleno de cicatrices sugería una amplia experiencia con la violencia. Y el contraste entre los dos luchadores era evidente mientras se quitaban las camisas y comenzaban sus preparativos.
Mientras que el cuerpo de Alexander estaba esculpido y poderoso por un entrenamiento disciplinado, Carstairs era más blando, dependiendo más del peso y el alcance que de la habilidad. Pero había una crueldad en su expresión que hablaba de una voluntad de infligir daño que iba más allá de las reglas del combate deportivo. El árbitro los llamó al centro y revisó los términos. Reglas del Marqués de Queensberry con asaltos de 3 minutos cada uno, y mientras los dos hombres se tocaban los guantes en una burla de deportividad, Beatrice vio a Carstairs inclinarse para susurrar algo que hizo que la mandíbula de Alexander se tensara con una rabia apenas reprimida. Sonó la campana y la pelea comenzó con una violencia explosiva que hizo que Beatrice jadeara y se aferrara a la mano de Lady Margaret, porque esto no se parecía en nada a la derrota coreografiada que había presenciado antes. Esto era Alexander luchando con toda la fuerza de su habilidad y furia combinadas, sus puños moviéndose con una brutalidad precisa que hizo retroceder a Carstairs en segundos. Pero Carstairs reveló su verdadera naturaleza rápidamente, lanzando un codazo que abrió un corte sobre el ojo de Alexander y luego siguiendo con un golpe bajo que el árbitro o no vio o eligió ignorar, y Beatrice se encontró de pie gritando en protesta, incluso mientras Alexander se recuperaba y respondía con una combinación que hizo tambalear a Carstairs. Los asaltos se sucedieron en una pesadilla de violencia mientras ambos hombres se ensangrentaban, pero el entrenamiento superior de Alexander comenzó a notarse mientras sistemáticamente desmantelaba la defensa de Carstairs con la precisión metódica de alguien que había estudiado este arte durante años, y en el quinto asalto asestó un golpe devastador al cuerpo seguido de un derechazo aplastante que envió a Carstairs a la lona, donde permaneció más allá de la cuenta de 10. La multitud estalló en un caos cuando el árbitro declaró a Alexander vencedor, pero Beatrice no escuchó nada de eso porque ya se estaba abriendo paso entre la multitud hacia la entrada lateral donde Alexander se había tambaleado después de terminar la pelea. Con el corazón martilleando con una mezcla de alivio y la desesperada necesidad de alcanzarlo antes de que desapareciera en cualquier ritual masculino que siguiera a tal violencia. Lady Margaret la llamó, pero Beatrice ignoró por completo la propiedad y el decoro mientras finalmente lograba abrirse paso para encontrar a Alexander apoyado contra una pared mientras su entrenador intentaba limpiarle la sangre del rostro, y cuando él levantó la vista y la vio parada allí, la expresión que cruzó sus maltrechos rasgos fue tan cruda y desprotegida que sintió que algo fundamental se movía dentro de su pecho. Despidió a su entrenador con una palabra seca y se enderezó a pesar del evidente dolor que le causaba el movimiento, y Beatrice se acercó con las manos ya extendidas hacia él mientras registraba el labio partido. El ojo hinchado y la sangre que aún manaba del corte sobre su ceja, que probablemente dejaría una cicatriz. Le preguntó dónde estaba herido, y su voz salió temblorosa a pesar de sus esfuerzos por controlarla, y Alexander negó con la cabeza como si las heridas fueran irrelevantes antes de decir que necesitaba hablar con ella, que necesitaba decirle cosas que no podían esperar a pesar de la impropiedad del momento y su estado desaliñado. Lady Margaret los había alcanzado y, con notable presencia de ánimo, sugirió que usaran su carruaje que esperaba cerca, y en cuestión de minutos, Beatrice se encontró sentada junto a Alexander en la tenue privacidad del coche, mientras su amiga había elegido con tacto viajar arriba con el cochero a pesar del frío de la mañana. Beatrice sacó suministros del pequeño botiquín que Lady Margaret guardaba en el carruaje y comenzó a curar las heridas de Alexander con manos que temblaban mientras limpiaba el corte sobre su ojo, y la intimidad del acto, tocar su rostro con tanto cuidado mientras él permanecía completamente quieto bajo sus cuidados, se sintió más profundo que cualquier cosa que hubiera pasado entre ellos antes. Alexander le sujetó suavemente la muñeca y la sostuvo mientras comenzaba a hablar con una voz áspera por el esfuerzo y la emoción,
confesando que se había dejado ganar en la primera pelea no solo por honor como le había hecho creer, sino porque desde el momento en que la vio de pie en su sala de entrenamiento con una dignidad tan desesperada a pesar de sus circunstancias, se había sentido atraído por ella de una manera que desafiaba toda explicación racional. El mes que había exigido como pago no era más que una excusa para mantenerla cerca, sin la coerción que habría hecho tal proximidad deshonrosa. Y cada día desde que ella había entrado en su casa, solo había profundizado su certeza de que era la mujer más notable que había conocido. Beatriz sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas mientras lo escuchaba explicar que verla leer en su biblioteca, escuchar sus opiniones sobre la gestión de la finca, discutir sobre filosofía durante la cena, se habían convertido en los momentos por los que vivía, y la perspectiva de que el mes terminara y ella se marchara se había vuelto insoportable. Dejó a un lado el paño que había estado usando y tomó su rostro entre sus manos con una ternura que reconocía sus heridas mientras transmitía todo lo que sentía, y susurró que lo amaba, que se había enamorado perdidamente de él a pesar de todos los intentos por proteger su corazón de una esperanza tan peligrosa. Alexander emitió un sonido que era mitad risa y mitad gemido, mientras la atraía a sus brazos con una fuerza cuidadosa que respetaba sus costillas magulladas, pero que aún así la aplastaba contra su pecho, y cuando la besó fue tierno y feroz a la vez, con sabor a sangre y promesa, y al derrumbe de todas las barreras que se habían interpuesto entre ellos. Los 3 días que siguieron a su confesión en el carruaje transcurrieron en un extraño estado suspendido en el que Alexander se recuperaba de sus heridas, mientras Beatrice permanecía en la residencia de Lady Margaret para preservar alguna medida de propiedad, aunque tales consideraciones parecían absurdas dado todo lo que ya había ocurrido entre ellos. Y en la noche del tercer día llegó una nota solicitando la presencia de Beatrice en la residencia londinense de Alexander para una cena privada en el jardín esa misma noche. Lady Margaret la ayudó a vestirse con un traje de seda azul pálido que había sido parte de su ajuar de años atrás, cuando tales cosas aún parecían posibles, y mientras Beatrice era conducida a través de la tarde de primavera hacia el hombre que amaba, sintió una anticipación temblorosa que era completamente diferente del pavor que había acompañado su primera llegada a su casa esas semanas antes. Alexander la recibió en la entrada del jardín él mismo en lugar de permitir que los sirvientes la escoltaran, y el corte sobre su ojo había comenzado a sanar en lo que de hecho se convertiría en una cicatriz permanente, una marca que llevaría siempre como evidencia de la violencia que había soportado por ella, y la ternura en su expresión mientras le ofrecía el brazo hizo que su corazón se contrajera con una intensidad casi dolorosa. La condujo a través de senderos bordeados de rosas tempranas hasta un rincón apartado donde se había dispuesto una pequeña mesa con plata y velas, íntima y privada a pesar de estar al aire libre, y el personal de la casa que los sirvió lo hizo con rápida eficiencia antes de retirarse para dejarlos solos bajo el cielo que se oscurecía. Hablaron de cosas pequeñas al principio mientras comían, la conversación cuidadosa de 2 personas que habían confesado su amor, pero que aún no habían determinado qué forma tomaría su futuro, y Beatriz sintió que su nerviosismo aumentaba a medida que avanzaba la comida, porque entendía que esa noche tenía un significado más allá de la simple compañía. Cuando se retiró el último plato y se quedaron solo con vino y el sonido de los pájaros nocturnos acomodándose para la noche, Alexander extendió la mano sobre la mesa para tomarla de ella con una solemnidad que le cortó la respiración, y comenzó a hablar con una voz firme a pesar de la emoción que podía ver en sus ojos. Dijo que la apuesta original que la había traído a su vida había nacido de la desesperación y la manipulación, un pacto corrupto que nunca debería haber sido necesario, pero que ahora quería hacerle una proposición diferente, una fundada no en la deuda o la obligación, sino en el amor genuino y el respeto mutuo.
Reconoció que el escándalo los rodeaba a ambos, que la sociedad juzgaría su unión como impropia sin importar cómo procedieran, y que descubrió que no le importaba en absoluto la opinión de personas que la habrían dejado a merced de Carstairs mientras se felicitaban por su propia virtud. Lo que le ofrecía ahora no era protección o rescate, sino una verdadera asociación, un matrimonio entre iguales donde su voz importaría tanto como la suya, donde la inteligencia y la fuerza de carácter que había presenciado durante sus semanas juntos serían honradas en lugar de reprimidas por las restricciones que gobernaban las uniones convencionales. Le preguntó si consentiría en convertirse en su esposa, no porque las circunstancias lo exigieran, sino porque habían encontrado el uno en el otro algo raro y precioso, y mientras él hablaba, Beatriz sintió una alegría que subía por su pecho como una fuerza física, las lágrimas corriendo por sus mejillas incluso mientras sonreía con un resplandor que no sabía que era capaz de expresar. Su aceptación llegó en una voz que temblaba, pero que contenía una certeza absoluta, y cuando Alexander se levantó y la atrajo hacia él para besarla con una ternura que reconocía tanto las heridas que aún llevaba como el futuro que construirían juntos, Beatriz comprendió que su fortuna se había revertido no a través de un rescate pasivo, sino a través del reconocimiento mutuo de dos personas que veían claramente lo que el otro era en realidad y elegían unir sus vidas a pesar de todos los obstáculos que la sociedad pudiera poner en su camino. El anuncio de su compromiso apareció en los periódicos de la mañana exactamente 2 días después de la proposición de Alexander. Y para la tarde la noticia se había extendido por la sociedad londinense como un reguero de pólvora, encendiendo reacciones que iban desde la desaprobación escandalizada hasta la admiración reacia por lo que algunos llamaron la historia más romántica de la temporada, aunque Beatriz entendía que el romance era a menudo el barniz que la sociedad educada aplicaba a situaciones que encontraba simultáneamente chocantes y fascinantes. Lady Margaret llegó a la residencia de Alexander, donde Beatriz se había alojado temporalmente en un ala separada, para encontrar a su amiga clasificando tarjetas de visita que habían comenzado a llegar en cantidades alarmantes, y su expresión triunfante sugería que veía el compromiso como una reivindicación de su fe, tanto en el valor de Beatriz como en el carácter de Alexander, a pesar del camino poco convencional que los había unido. Las tarjetas representaban una curiosa mezcla de la respuesta de la sociedad, algunas de matronas que previamente habían ignorado a Beatriz por completo, pero que ahora buscaban restablecer la conexión con la futura duquesa de Westmont, otras de almas genuinamente amables que les deseaban felicidad, y unas pocas de aquellos envalentonados para expresar su desaprobación bajo el delgado disfraz de la preocupación por la propiedad y la reputación del duque. George Thornhill se presentó esa misma tarde con una expresión de tan profunda vergüenza y gratitud que Beatrice se encontró abrazando a su tonto hermano a pesar de todo el dolor que su debilidad había causado. Y cuando él balbuceó su agradecimiento a Alexander por salvar tanto a su hermana como el honor de la familia, la respuesta del duque fue lo suficientemente fría como para dejar claro que el perdón se ganaría a través de un comportamiento cambiado en lugar de ser otorgado solo con palabras. Los propios círculos sociales de Alexander reaccionaron con la típica complejidad aristocrática, algunos lores y ladies expresando indignación de que un duque se aliara con una mujer de reputación comprometida independientemente de las circunstancias, mientras que otros encontraron todo el asunto refrescantemente libre de las calculadas negociaciones matrimoniales que típicamente gobernaban su clase. Y Alexander desestimó a la facción desaprobadora con tal desprecio gélido que en pocos días quedó claro que mantener su amistad requería aceptar su elección de novia sin reservas. Los momentos más difíciles llegaron cuando mujeres que una vez habían sido amigas de Beatriz antes del declive de su familia comenzaron a visitarla con felicitaciones
que apenas ocultaban su envidia y confusión por su cambio de fortuna, y ella las recibió con una gracia que no reconocía ni su abandono previo ni su oportunismo actual, presentando en cambio una calidez digna que dejaba claro que sería una duquesa que recordaba lo que significaba ser impotente. Alexander estuvo a su lado en cada prueba social que esas semanas trajeron, su presencia una declaración de que enfrentaban el juicio de la sociedad como una fuerza unida en lugar de como individuos que podrían ser separados por suficiente presión, y cuando el conde de Pemberton hizo un comentario desafortunado en su club sobre mercancía dañada, la respuesta de Alexander fue entregada con una amenaza tan silenciosa que el hombre abandonó Londres por completo en lugar de enfrentar el continuo disgusto del duque. Los preparativos de la boda procedieron con sorprendente rapidez, dada la determinación de Alexander de formalizar su unión antes de que se acumulara más escándalo. Y aunque la tradición podría haber exigido una gran ceremonia acorde a su rango, eligieron en cambio la intimidad sobre el espectáculo, planeando una pequeña reunión en su finca de campo, donde el afecto genuino en lugar de la obligación social determinaría la lista de invitados, y a medida que se acercaba la fecha, Beatriz se encontró menos ansiosa por los continuos chismes de la sociedad que llena de una profunda anticipación por el momento en que pronunciaría los votos que transformaron una apuesta nacida de la desesperación en un vínculo elegido libremente por dos personas que habían encontrado en el otro algo por lo que valía la pena desafiar al mundo. La boda tuvo lugar el 17 de junio en la finca de campo de Alexander, en Hampshire, donde la antigua capilla de piedra se alzaba rodeada de jardines que habían estallado en plena floración veraniega, como si la propia naturaleza celebrara la unión de dos personas que se habían encontrado a través de circunstancias tan improbables y escandalosas. La lista de invitados sumaba solo 32 almas, cada una presente por afecto genuino en lugar de obligación social, y este selecto grupo incluía a Lady Margaret Sinclair, cuya sonrisa cómplice sugería que había previsto este resultado desde el momento en que Beatrice confesó por primera vez su situación imposible. A George Thornhill, cuya continua sobriedad y evidente determinación de reconstruir su carácter habían comenzado a suavizar la frialdad de Alexander hacia él, y a varios de los amigos más cercanos de Alexander que habían demostrado su lealtad al aceptar su elección de novia sin reservas ni juicios. Beatrice llevaba un vestido de seda marfil que Lady Margaret había encargado a la mejor modista de Londres, de diseño sencillo, en lugar de ornamentado pero cortado con tal habilidad que transformaba la esbelta figura de Beatrice en algo etéreo, y cuando caminó por el pasillo de la capilla del brazo de George, llevaba rosas blancas de los propios jardines de Alexander, su perfume mezclándose con el aroma de las velas de cera de abeja y la piedra antigua. Alexander esperaba en el altar con un traje formal que enfatizaba tanto su porte aristocrático como el poder físico que había jugado un papel tan inesperado en su historia. Y la cicatriz curada sobre su ojo atrapaba la luz que se filtraba a través de las vidrieras mientras observaba a Beatriz acercarse con una expresión que hizo que varios invitados buscaran sus pañuelos, porque el amor visible en el rostro usualmente austero del duque era casi demasiado íntimo para presenciarlo. El vicario que ofició la ceremonia era un anciano que conocía a Alexander desde la infancia y que pronunció las palabras tradicionales con una calidez que reconocía cómo estos votos particulares llevaban un peso más allá de la convención. Y cuando Beatriz y Alexander intercambiaron sus promesas, sus voces fueron firmes, a pesar de la emoción que hacía que el aire en la pequeña capilla se sintiera cargado de significado, mientras una apuesta nacida de la desesperación y la manipulación se transformaba, a través de su libre elección, en un vínculo que desafiaba toda expectativa cínica que la sociedad pudiera albergar. El momento en que Alexander colocó el anillo de su madre en el dedo de Beatriz se sintió como el cierre de una historia y la apertura de otra,
y cuando el vicario los declaró marido y mujer, y Alexander besó a su novia con una ternura que reconocía todo lo que habían soportado para llegar a este momento, el aplauso de la pequeña congregación pareció celebrar no solo un matrimonio, sino una victoria sobre el sistema corrupto que casi los había destruido a ambos. El desayuno de bodas que siguió se celebró en los jardines formales de la finca bajo un dosel de seda blanca, y los brindis con champán hablaron del amor conquistando la adversidad y del honor triunfando sobre la vergüenza. Mientras Beatriz se sentaba junto a su nuevo esposo sintiendo una felicidad tan profunda que parecía imposible que meses antes hubiera estado en un club de caballeros aceptando términos que habrían significado su ruina. A medida que la tarde avanzaba hacia el anochecer y los invitados comenzaban a partir con cálidos abrazos y promesas de visita, Alexander llevó a Beatrice al carruaje que los transportaría a la costa, donde una casa con vistas al mar esperaba su viaje de bodas, y mientras se alejaban de la finca con la puesta de sol pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Beatriz se apoyó en el hombro de Alexander, sabiendo que había apostado todo a una esperanza desesperada y había ganado no solo la supervivencia, sino un amor que reconocía y honraba todo lo que ella era en realidad. El otoño llegó a la finca de Hampshire con un toque de pintor, transformando los antiguos robles en torres de ámbar y carmesí, y fue aquí, en la estación de la cosecha y la recolección, donde Beatrice Pembroke, ahora duquesa de Westmont desde hacía exactamente 1 año y 3 meses, se encontró de pie en medio de las cabañas de los inquilinos, supervisando mejoras que Alexander había insistido en que ella dirigiera según su propio juicio sobre lo que las familias realmente necesitaban, en lugar de lo que la tradición aristocrática podría dictar como caridad apropiada. Los cambios que había implementado hablaban de una sabiduría práctica nacida de su propia experiencia de circunstancias reducidas, con chimeneas adecuadas instaladas para reemplazar las que humeaban, ventanas ampliadas para dejar entrar la saludable luz, y huertos establecidos para que cada familia pudiera complementar sus provisiones con verduras frescas incluso en los meses de invierno, cuando el dinero escaseaba. Alexander la observaba desde la ligera elevación donde estaba de pie junto a su administrador de la finca, y la expresión en su rostro transmitía una satisfacción que habría asombrado a la sociedad londinense, que una vez solo lo conoció como el austero duque, cuya dedicación al pugilismo parecía su única pasión más allá del deber ducal, aunque en verdad su relación con la lucha se había transformado en algo más suave desde su matrimonio, ya que ahora pasaba sus mañanas en el gimnasio privado que había construido enseñando disciplina y respeto propio a los jóvenes del pueblo, en lugar de prepararse para competiciones que ya no tenían sentido. Sus ritmos diarios se habían asentado en patrones de profunda compañía, con el desayuno tomado juntos mientras discutían asuntos de la finca o los libros que se leían el uno al otro por las noches, las tardes a menudo dedicadas a actividades separadas, pero siempre reuniéndose para la cena, donde la conversación fluía con la facilidad de dos mentes que habían descubierto una profunda compatibilidad, y noches que traían intimidades que Beatriz nunca había imaginado durante aquellos días desesperados en que aceptó una apuesta que debería haber significado su ruina, pero que en cambio se convirtió en el extraño camino por el cual encontró el amor más profundo que podría haber concebido. El personal de la casa hacía mucho tiempo que había dejado de ver a la duquesa como la mujer escandalosa cuya llegada los había conmocionado a todos y, en cambio, la consideraban con un afecto genuino nacido de observar cómo había traído calidez y propósito a habitaciones que se habían sentido frías durante los años en que Alexander vivía en solitaria dedicación a mantener las apariencias mientras alimentaba un dolor privado, e incluso las familias vecinas, que inicialmente habían susurrado sobre las circunstancias irregulares del matrimonio,
Ahora hablaban de los Pembroke con admiración por cómo habían desafiado la convención para alcanzar la felicidad. A medida que octubre se adentraba en noviembre y Beatriz revisaba los planes para un nuevo edificio escolar que esperaba establecer para la primavera, sintió el inconfundible movimiento de una nueva vida dentro de su cuerpo y supo con certeza que llevaba el hijo de Alexander. Una revelación que la llenó de asombro no solo por la perspectiva de la maternidad, sino por cuán completamente su vida se había transformado desde aquella noche en que se paró en un club de caballeros, aceptando términos que estaban destinados a destruirla, pero que en cambio pusieron en marcha eventos que la llevaron aquí, a este momento de profunda realización, de pie en una tierra que ahora era su hogar, junto a un hombre que amaba no lo que la sociedad consideraba valioso, sino quién era ella realmente, bajo todos los juicios y limitaciones que el mundo había intentado imponer a su valía. Hay historias que nos contamos sobre el riesgo y la recompensa, sobre las apuestas que hacemos cuando las circunstancias no nos dejan más opción que confiar en resultados que no podemos controlar. Y si has escuchado el viaje de Beatriz y Alexander desde aquella noche desesperada, en un club de caballeros hasta la transformación de una apuesta destinada a destruir en un vínculo que desafió toda expectativa, entonces quizás hayas reconocido algo de tu propia historia en la de ellos, porque todos enfrentamos momentos en los que el mundo nos juzga con medidas que no tienen nada que ver con nuestro verdadero valor, y debemos decidir si aceptamos esos juicios o si arriesgamos todo en la creencia de que en algún lugar, más allá de la crueldad de las limitaciones arbitrarias, existe el reconocimiento de quiénes somos realmente bajo la superficie. Beatrice Thornhill entró en un antro de juego creyendo que no tenía nada que perder y descubrió que tenía todo por ganar, no a través del rescate o la protección, sino a través del don más raro de ser vista de verdad por alguien que valoraba la dignidad, la inteligencia y el coraje por encima de los atributos superficiales que la sociedad premia, y Alexander Pembroke, que se había aislado tras muros de deber y dolor, descubrió que la conexión genuina requería la vulnerabilidad de reconocer el valor de otra persona, incluso cuando hacerlo significaba desafiar la convención y sacrificar el orgullo. Su historia nos recuerda que la transformación a menudo llega a través de las mismas circunstancias que parecen diseñadas para quebrarnos, que los momentos de más profunda desesperación pueden convertirse en puertas a futuros que nunca imaginamos posibles si mantenemos nuestra dignidad en la adversidad y permanecemos abiertos a las formas inesperadas que la salvación puede tomar. Nunca es demasiado tarde para que tu vida cambie. Nunca es demasiado tarde para ser reconocido por tu verdadero valor en lugar de las limitaciones que otros te han impuesto. Nunca es demasiado tarde para encontrar el amor que ve más allá de los juicios superficiales, para honrar a la persona que siempre ha sido bajo el peso de la decepción y las circunstancias reducidas. Si el viaje de Beatriz ha tocado tu corazón, si la transformación de Alexander del deber aislado a la asociación genuina te ha conmovido, entonces sabe que su historia es un testimonio de lo que es posible cuando nos negamos a aceptar las medidas corruptas con las que un mundo injusto calcula el valor y, en cambio, insistimos en nuestro derecho a la dignidad, la conexión y el amor, independientemente de la edad, la fortuna o los escándalos que las circunstancias hayan asociado a nuestros nombres. Te invito a que me acompañes de nuevo para más historias de corazones ignorados que encuentran reconocimiento, de amor que trasciende las barreras arbitrarias que la sociedad construye, de transformación que demuestra que nunca es demasiado tarde para reclamar la felicidad que parecía para siempre fuera de nuestro alcance. Suscríbete para escuchar más relatos de aquellos que lo apostaron todo a su propio valor y descubrieron que las mayores victorias no provienen de jugar según reglas diseñadas para mantenernos confinados, sino de tener el coraje de reescribir los términos por completo.
Y cuando te enfrentes a tus propios momentos de elección imposible, recuerda a Beatrice de pie en ese club, aceptando términos que deberían haber significado su ruina. Y recuerda que a veces el camino hacia la alegría pasa por aquello que más tememos, que la dignidad mantenida en la oscuridad finalmente encuentra la luz que merece, y que el verdadero amor reconoce y honra el valor que los sistemas corruptos intentan negar. Así como Alexander y Beatriz se encontraron a través de una apuesta que se transformó de un instrumento de vergüenza en el improbable fundamento de una asociación construida sobre el respeto mutuo, el reconocimiento genuino y el amor más profundo que desafía toda expectativa cínica sobre lo que es posible cuando dos personas eligen verse de verdad.